nos permitieron ya identificar el modelo. Y hoy que vamos a comenzar a ver el modelo de las productividades añadido al modelo, ¿verdad, Lick? Sí, es parte de. Muy bien, Daniel, gracias. Entonces, fíjense que dijimos que hay dos sectores, ¿verdad? Un sector de bienes transables y uno de no transables. ¿Qué característica tenía el IPC como variable macroeconómica de nuestra economía? Ana María Montúfar. ¿Usted me podría ayudar, Ana María? Hablamos algo del IPC. Dijimos que el IPC que iba a contener. ¿Cómo se construía el IPC en nuestra economía? De los bienes, usted que eran los bienes, por así decirlo, materiales y que podíamos intercambiar, y los no transaccionales son los que eran más que todo servicios. Y eso es lo único que recuerdo, la verdad. De hecho, es correcto, sí. Al final, los precios agregados de nuestra economía es una composición de bienes transables y de no transables, ¿verdad? Iba a tener cierta característica la forma en la cual íbamos a agregar el IPC, y es que, digamos que si aumentaba el precio de los transables, iba a aumentar el IPC, lo mismo para no transables. Y si en la misma medida aumentaban los transables y no transables en un porcentaje, pues eso mismo iba a ocurrir para el IPC, ¿verdad? Características muy sencillas del comportamiento del IPC en nuestra economía. Cuando hicimos la serie de simplificaciones que habíamos discutido, partiendo del hecho de que en el sector transable se verificaba la paridad de poder de compra, si quieren voy a hacer una pausa ahí antes de llegar a la conclusión. ¿A qué nos referimos con que en el sector transable se verifica la paridad de poder de compra? Mario, Rosa, ¿me ayudaría usted? ¿A qué nos referimos cuando decimos que existe la paridad de poder adquisitivo en el sector transable? Bueno, en este caso se refiere más que todo al sentido de que cuando hay un mercado que se maneja tanto el sector transable, que hay ¿cómo lo explico en este caso? En este sentido, yo asumo, ¿verdad?, de que la paridad viene en el sentido del intercambio comercial. En el momento de que se maneja el intercambio en ese sentido, el tipo de cambio viene afectando en el momento de que una parte del comercio sube, también viene disminuyéndose en otra parte. En este caso, el IPC viene fluctuando, diría yo, entonces se mantiene estable en ese sentido. Imaginemos este caso, María. Vamos aprovechando que usted nos está dando una explicación de la paridad. Usted vende calculadoras, yo también las vendo, pero usted las vende, si lo llevamos todo a quetzales, usted los vende a 100 quetzales porque usted está en el extranjero y yo estoy en la economía local. 100 quetzales, pero yo la estoy vendiendo a 80 quetzales. Hay un pequeño diferencial en los precios, ¿verdad? ¿Sí? Cuando existe paridad de poder de compra, ¿qué es lo que esperaríamos con los precios? Que sean iguales. Exactamente, muy bien, Erika, deberían ser iguales, ¿verdad? Gracias. ¿Por qué? Digamos, lo que está detrás de la paridad de poder de compra es que los precios tienen que ser iguales cuando los llevamos a una moneda en común. ¿De qué bienes? En nuestro modelo Balazar son de los transables, ¿sí? Imagínense el caso de las calculadoras, ¿verdad? ¿Qué va a hacer todo el mundo? Digamos, en la economía de Mario, donde están todos los habitantes ahí, pues lo que van a hacer es que van a empezar a demandar a mí las calculadoras. Pero eso va a generar incidencias sobre los precios, sobre mis precios. ¿Qué va a pasar con mis precios? Que suban. Exactamente, entonces va a ser insostenible el precio, muy bien Juan, va a ser insostenible el precio de 80 quetzales por calculadora. Pues fíjense que el hecho de que los bienes sean transables exige que los precios deban de ser iguales. O sea, la propiedad de transabilidad en los bienes exige que se verifique la paridad de poder de compra. No aplica eso para los bienes no transables, que por su naturaleza intrínseca no se pueden comercializar, entonces puede haber diferencial en los precios. Ahora sí, cierro la pausa. Dijimos que aplicando la paridad de poder de compra, el criterio, digamos, la propiedad de la paridad de poder de compra, reescribimos el tipo de cambio real. Es la última parte que nosotros dijimos en clase. Ese tipo de cambio real, ¿función de qué va a ser? Fue el último resultado que nosotros encontramos. Vamos a ver, me ayudaría. Karen, ¿me ayudaría usted, Karen, por favor? Fue el último resultado que nosotros encontramos. ¿De qué depende el tipo de cambio real?
Fue uno de los resultados importantes que vimos el día martes. El tipo de cambio real. Exactamente, dijimos que era función de qué. Le voy a dar una pista. Relación de algo. ¿Cristian? Creo que tiene apagado su micrófono. Creo que eso no lo escuchamos. Están en función de los precios no transables internacionales, partido los precios transables internacionales, dividido los precios transables, no transables nacionales, partido los precios, los precios transables nacionales. Es correcto, Cristian. Fíjense que al final del día, la depreciación del tipo de cambio real, es decir, qué tan baratos pueden ser los bienes nacionales comparados con los del extranjero, depende de los precios relativos. ¿Precios relativos de qué? De no transables a transables, tanto de la economía sociocomercial de Guatemala como propiamente el de Guatemala, lo que estaba indicando Cristian, ¿sí? Pues voy a resumir ese resultado porque fue el último que hicimos y le vamos a dar continuidad a nuestro modelo, ¿sí? Si se dan cuenta, no hablamos de homogeneidad ni nada de eso, sino que tratamos de llevarlo a un lenguaje muy coloquial, ¿sí? Nosotros decimos, sí, ahora sí me voy a pasar la parte un poco más formal. Si el tipo de cambio real es mayor a 1, esto se debe a que el precio de los no transables relativo a los transables en el sector externo, pues es mayor al precio de los no transables respecto a esos mismos transables en la economía interna, ¿verdad? ¿Sí? Y el día martes nosotros empezamos a construir como una especie de hipótesis de lo que estaba detrás de esto. Nosotros dijimos, miren, si nos vamos a los servicios en las economías desarrolladas, que usualmente pues tienen tipos de cambio real más apreciados comparados con los nuestros que serían depreciados, pues el precio de los servicios termina siendo muy alto, ¿verdad? Si les colocaba el ejemplo de una emergencia, si ustedes van a un hospital en Estados Unidos, servicios de taxi, ¿sí? Todo eso es carísimo, ¿verdad? Comparado con los transables en esa misma economía. Entonces, eso hace que este ratio sea muy alto. En consecuencia, la economía externa tendría un tipo de cambio real apreciado comparado con el nuestro de la economía local que estaría depreciado, ¿sí? El modelo continúa y lo que hace es explicarnos qué está detrás de ese diferencial de precios. Y lo que está detrás es la productividad relativa en los sectores, o sea, qué tan productiva es una economía en la producción de bienes transables respecto a esa productividad en el sector no transable, que es un poco lo que nosotros vamos a hacer a continuación, ¿sí? Vamos a fundamentar qué está detrás de los precios relativos no transables a transables, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces iniciemos. Fíjense que nosotros vamos a caracterizar el sector transable de nuestra economía. Transable. Para poder caracterizar el sector transable, nosotros vamos a describir una función de producción en ese sector. Q representa la producción en el sector transable. ¿Se acuerdan que el subíndice hace referencia al sector de la economía? ¿Sí? La cual es función de la cantidad de trabajo. L es trabajo, eso ustedes lo saben de micro 2. ¿Sí? Entonces, la producción en el sector transable es función de la cantidad de trabajo y vamos a adoptar una especificación muy sencilla, una especificación lineal. Aquí tenemos AT multiplicado por la cantidad de trabajo en el sector transable. Si nosotros hiciéramos la comparación con lo que vimos en micro 2, jóvenes, ¿qué sería AT? ¿Qué rol estaría cumpliendo AT en nuestra función de producción? Ojo que es prácticamente la misma letra, la misma literal que nosotros utilizamos en micro 2. La tecnología. Tecnología. Exactamente. Muy bien, muchachos, es la tecnología, ¿sí? Entonces, AT, voy a colocar aquí donde AT es la tecnología en el sector tecnología
la productividad, si quieren verlo así. Productividad. O bien la eficiencia en el sector transable. ¿Qué es el parámetro de eficiencia? ¿Qué tan eficiente es el trabajo en el sector transable? ¿Por qué? Porque para las mismas 8 horas, si soy más eficiente, o sea, si A es mayor, ¿qué va a pasar con mi producción? Pues va a ser mayor. Aumenta. Exactamente, muy bien, jóvenes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos medir la eficiencia? Número de calculadoras por hora, ¿sí? Puedo hacer 5 calculadoras. Ah, si soy más eficiente, puedo hacer 8. ¿Sí? 8 por hora. Tengo 10 trabajadores, pues obtendría la producción. ¿Sí? Es la forma de medir la eficiencia. Producción por unidad de tiempo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cada firma en el sector transable va a tener una función de producción como esta, una función de producción lineal, si sea sencillo, ¿verdad? ¿Sí? Y para cada una de las firmas vamos a definir su función de ganancias, ¿verdad? Las ganancias de la firma, ganancias de las firmas. Van a estar dadas por la siguiente expresión, ¿verdad? Fíjense que las ganancias las vamos a definir con una G, ganancias. El subíndice va a hacer referencia al sector, ¿sí? Sector transable, las cuales van a depender de la cantidad de trabajo en ese sector, las ganancias. ¿Y eso qué va a ser igual? Fíjense que va a ser igual a los ingresos. Ingresos menos los gastos. ¿Sí? Muy sencillo, ingresos menos gastos. Lo voy a definir acá. ¿Qué sería para nosotros ingresos y qué serían los gastos? Entonces, las ganancias en el sector transable, que dependen de la cantidad de trabajo, va a ser igual a los ingresos. ¿Los ingresos cómo los construimos? Pues van a ser igual a los precios en el sector transable por la producción que se genere en ese sector. Yo hice por cantidad, esto me da ingresos, menos los costos, y los costos vienen por el lado de los factores de la producción. Aquí tenemos un único factor, ¿sí? Entonces los costos serían por concepto de salario, W, multiplicado por la contratación laboral en ese sector. Entonces aquí tenemos las ganancias para las firmas en el sector transable, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que la producción viene dada por esta especificación lineal, entonces podemos hacer la sustitución, ¿sí? Lo que nosotros queremos es maximizar GT, LT, que es igual al precio de los transables, la producción, que es AT, LT, menos W por LT, ¿sí? Quiero maximizar las ganancias. Entonces lo que podemos hacer es derivar, a ver qué resultado tendríamos. Pues vamos a derivar nuestra función de ganancias respecto a la variable de decisión. ¿Cuál es la variable de decisión de estas firmas? Pues cuánto trabajo tienen que contratar a modo de maximizar las ganancias, los beneficios, ¿sí? Entonces veamos cuál es la condición de equilibrio de las firmas optimizadoras de ganancias. Pues tendríamos PT, AT, menos W. Como quiero encontrar el punto crítico, igual a 0. Entonces les pregunto, jóvenes, sin necesidad de despejar, ¿qué nos está diciendo esto que tenemos acá económicamente? Un resultado que encontramos en micro 2. Antes de reordenar los términos que tenemos acá,
¿Qué resultado creen que vamos a encontrar como regla de decisión, como condición de equilibrio? Dado que es una firma que está maximizando sus ganancias. Bueno, de hecho se me olvidó apagar ¿cómo se llama? Me lo pueden decir en vivo y en directo, así lo escuchamos todos. Vamos a ver. Sí, un poco lo que está indicando Mario, ¿verdad? ¿Alguien más? Vamos a ver. ¿alguien más? Licenciado, podría decir que los ingresos marginales son iguales a los costos marginales. Sí, esa es una respuesta válida. Muy bien, Fernanda. Podemos verlo de dos maneras. Una es desde la perspectiva de microeconomía 1. Vean lo que nos está indicando Fernanda, eso es correcto. En microeconomía 1 ustedes vieron que una firma que maximiza ganancias independientemente de la estructura del mercado, pues tiene que verificar esta condición. Ingreso marginal es igual a costo marginal. En mercados competitivos, el ingreso marginal es igual al precio, ¿verdad? Entonces, precio igual a costo marginal. Muy bien, eso es correcto, Fernanda. De hecho, no detendríamos el costo marginal de la firma en esta expresión. Marginal. ¿En qué variable? Fernanda, aprovechando que usted me comentó, ¿en qué variable estaría el costo marginal acá incluido? Costo marginal de la firma. ¿En los salarios? Exactamente, muy bien. Y el ingreso marginal vendría dado por eficiencia. ¿Sí? Entonces lo podemos ver así. Muy bien, Fernanda, esa sería la respuesta. Si lo quisiéramos ver desde el lado del micro 2, ¿qué dijimos nosotros en micro 2? Recuérdense de las isocuantas. ¿Qué pasaba en la condición de equilibrio? ¿Quién les dio micro 2, jóvenes? Ahorita voy a regañar a ese señor que le dio micro 2. Si no les dijo eso, miren, ahorita mismo le escribo. Malísimo ese señor, entonces. No les pude decir qué está detrás de esto. Lick tendrá que ver con la línea de transmisión. ¿Qué pasaba? Exactamente, Carlos, por ahí va. ¿Cuál es esa condición? ¿Qué pasaba con los indicadores de la restricción del isocosto y con la restricción, digamos, con el indicador de la isocuanta? En equilibrio, lo que pasaba es que, ¿se acuerdan que la tasa marginal de sustitución técnica aquí era igual al precio relativo de los factores, ¿verdad? Pues precisamente lo que tenemos acá. Aquí tenemos la productividad marginal y también tenemos el salario real. Ahora les pregunto, ¿dónde estaría contenida acá la productividad marginal del trabajo? En esta expresión. ¿En qué variable estaría contenida la productividad del trabajo? En el salario. En equilibrio, sí, pero el indicador per se de la productividad. En equilibrio es correcto, Nico. Exactamente. Muy bien, Carlos. Excelente. Muy bien. Pues fíjense que reordenando esta expresión tendríamos lo siguiente. Pues, lo que quiero decir, jóvenes, es que este resultado no es ajeno a la micro. Perdón, ¿qué fue lo que dijo el compañero? Que la eficiencia, bueno, que la productividad estaba contenida en la eficiencia. Esta es productividad pura, exactamente. Ahora, lo que usted indicó en Nirvana no es que sea incorrecto, sino que en equilibrio es igual a los salarios, pero per se, el indicador de productividad, como usted lo mediría como economista, es a través de esta A sub T. Porque se acuerdan que les dije que A sub T es cuántas calculadoras puedo hacer por hora. Esa es eficiencia. Entre más puedo hacer, pues soy más productivo. Exactamente. Muy bien, Carlos, por ahí. Fíjense que reordenando esto sería PT A sub T igual al salario. Este resultado es el que nos va a servir, ¿ven? Este resultado nos va a servir. Si quisiéramos hacerlo en la versión de microeconomía 2, sería productividad marginal del trabajo es igual a W partido P. Esto de acá es la productividad marginal del trabajo y esto de acá sería el salario real, ¿verdad? Salario real. Entonces, ¿qué tienen que hacer las firmas? Remunerar de acuerdo a la productividad
si desean maximizar sus ganancias. Bueno, aquí solo tengo que dividirlo entre el precio de los transables, ¿verdad? Ahí estaría. Bien, entonces fíjense que esta regla de decisión nos va a servir, o esta condición de equilibrio nos va a servir para poder explicar la dinámica de los precios relativos, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tenemos un montón de firmas que son racionales, maximizan ganancias y van a seguir esta regla de decisión, ¿sí? Fíjense que con esta ecuación es importante, la vamos a numerar. El último día de clase llegamos hasta la ecuación 4, ¿verdad, jóvenes? Ustedes me confirman, por favor. Sería la 3, esto sería la 4. No, Esa sería la 4. llegamos hasta las 5, licenciado. Yo recuerdo Ah, que yo- esta es la 4. Pueden dar más, pueden dar menos. Yo me acuerdo que habíamos, vamos a ver, 1, 2, 3. Sí, Ah, llegamos 5. hasta más. Está dando las 5. ¿Cuál es la que nos tocaría, muchachos? Por favor. Pues aquí llevan por el orden. La 6. 6, ¿verdad? Gracias, Carlos, 6. Entonces yo me comí 2. No hay ningún problema. Es que no me acordaba. Entonces solo es cuestión de ver ahí. Bueno, de tener esas ecuaciones, ¿verdad, Fernanda? Es lo importante que las revise, que las tenga. Es lo importante, ¿no? Si algo así, creo que vamos en este orden. 6. Lick, disculpe una consulta. Sí, sí, sí. Esta es una donde está IMG igual a CMG, la de abajo es PB igual a CMG. Sigamos sí, te voy a explicar. Esto acá es ingreso marginal igual a costo marginal, ¿verdad? Sí. Esto es para cualquier estructura de mercado, mi hermano. Sí, esa es una condición de equilibrio de maximización de ganancias para cualquier estructura de mercado, ya sea competencia perfecta, sea monopolio, sea duopolio, sea oligopolio, sea competencia monopolística, ¿sí? Esta es la condición de equilibrio. Pero cuando estamos en un mercado competitivo, mi hermana y compañeros, pues esto va a ser igual al precio. Es una P. Precio igual a costo marginal. Muy bien. Pues jóvenes, ya hablamos de sector transable, ahora nos vamos al sector no transable. Sector no transable. De la economía local, porque estamos trabajando con la economía local, ¿sí? Fíjense que el sector no transable, la ventaja es que se comporta de igual manera que el sector transable. Entonces, no vamos a hacer todo el álgebra, todo el cálculo, porque si ustedes lo van a hacer, digamos que el procedimiento es el mismo. Lo único que voy a hacer es que voy a definir la función de producción para ese sector, ¿sí? La producción en el sector no transable depende de la cantidad de trabajo. Va a tener la forma eficiencia en el sector no transable, cantidad de trabajo que está confinado en ese sector, ¿sí? Si se dan cuenta es lo mismo, muchachos, ¿sí? Obviamente hay que hacer el álgebra, tendrían que hacer esto, el cálculo y llegar a la misma regla de decisión. La regla de decisión de las firmas en este sector no transable, la de los servicios, pues sería el equivalente, sería ecuación 7. Serían los precios en ese sector, la eficiencia en ese sector igual al salario. ¿Sí? Ustedes van a hacer ese ejercicio. Entonces, ¿qué pasa si nosotros igualamos 6 con 7? ¿Sí? Igualando 6 y 7. Pues tendríamos la siguiente relación. Como ambos están igualados a los salarios, tendría que el precio en el sector transable por su eficiencia va a ser igual al precio en el no transable por su respectiva eficiencia. ¿Sí? Y esta relación de acá nos permite encontrar cómo se comportan los precios relativos en función a la eficiencia relativa en ambos sectores. ¿Sí? Entonces no tenemos que hacer un despeje muy sencillo y decir que el precio de los no transables a transables, ¿a qué va a ser igual? A la eficiencia en el sector transable respecto a esa misma eficiencia en el otro sector no transable. Cuando les vean esto acá,
Es la segunda ecuación más importante después de esta. Esta es la primera y esta es la segunda. Y esta la vamos a leer en un momento en términos económicos. Vean qué nos está diciendo, hay mucha información relevante ahí. Bien, revisemos. Entonces lo que nos está diciendo es que el precio de no transables a transables es prácticamente una relación inversa de la eficiencia en ambos sectores. Digo relación inversa por lo siguiente, revisemos acá. Si una economía es muy eficiente en la producción de transables, ¿qué va a pasar con el precio de los no transables? Pues en el sector no transable va a ser menos eficiente y en consecuencia su precio, ¿cómo va a ser? Pues va a ser mayor, ¿sí? ¿Cómo así? Imaginémonos que tenemos Estados Unidos y Guatemala y ambos tienen que producir televisores. Claramente, solo sabemos que Estados Unidos es más eficiente en la producción de serie intransable, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el precio de los televisores estadounidenses, dado que son más eficientes en la producción? Pueden producir en masa, digámoslo así, en cadena, ¿no? Los precios bajan. Exactamente. Ahí está la diferencia. Muy bien, Juan. Pues fíjense que cuando la eficiencia es mayor en ese sector, es decir, puedo producir más por unidad de tiempo, pues el precio de ese tipo de bienes tiende a ser menor. Miren, esto aumenta y lo que nos indicó Juan correctamente, esto disminuye. Ambas flechas implica que esta relación se va a mantener, ¿verdad? Sí, porque esto va a aumentar y este denominador al momento de caer va a hacer que este cociente aumente, ¿sí? Y eso tiene implicaciones muy importantes, jóvenes, ¿sí? Si una economía es altamente eficiente, como el caso de Estados Unidos, va a incidir en su tipo de cambio real. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver en un momento. Veamos el caso entonces de Guatemala. Imagínense que Guatemala también tiene que producir esos televisores, pero dada su poca eficiencia, produce menos por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces produce menos. Eso implica que el costo va a ser mayor y en consecuencia el precio pues, va a ser más alto. En ambos casos, lo que me está diciendo, jóvenes, es que existe una relación inversa entre la eficiencia en un sector y el precio de los bienes en ese mismo sector. Y eso va a condicionar el precio relativo de no transables a transables, ¿sí? Entonces, veámoslo desde la perspectiva de un tipo de cambio real más depreciado. Si quisiéramos explicarlo en función no de los precios relativos, sino de la productividad relativa entre sectores, ¿qué podríamos señalar? Voy a quitar esta parte para poderlo comparar. Diríamos lo siguiente, jóvenes, vean acá. Si la economía local tiene un tipo de cambio real depreciado, o sea, relativamente nuestros bienes agregados son más baratos que los del extranjero, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que la productividad relativa en el sector transable respecto al no transable en el extranjero, pues va a ser mayor, ¿sí? A ese mismo ratio de productividades en los mismos sectores para la economía local, ¿sí? Esto de acá, jóvenes, es la conclusión del modelo Balazs-Samuelson, ¿sí? Esta es la conclusión del modelo Balazs-Samuelson. En pocas palabras, aquí está lo que ellos están explicando. Vuelvo a retomar lo primero que nosotros dijimos, jóvenes. Este modelo nos ayuda a explicar las desviaciones del tipo de cambio real de corto y mediano plazo basado en el diferencial de productividades en dos sectores. Eso es lo que tenemos acá, miren. Entonces, ¿cómo haríamos la lectura? Si Guatemala, ven acá, si Guatemala tiene un tipo de cambio real depreciado, ¿sí? Estamos viendo desde el punto de vista de Guatemala, si Guatemala tiene un tipo de cambio real depreciado, es decir, si sus bienes son relativamente más baratos en términos agregados que los de Estados Unidos, esto se debe a que la eficiencia o la productividad en el sector transable de la economía estadounidense respecto al no transable es mayor que la productividad del sector transable en Guatemala. Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Es decir, el hecho que nosotros seamos poco eficientes en la producción de bienes transables
hace que nuestro tipo de cambio real esté depreciado. Vean qué fuerte ese argumento, muchachos, ¿sí? Lo que define que una economía sea relativamente más barata que otra es qué tan productivos somos en dos sectores. Ahí está la explicación. Vean que este modelo explica un montón utilizando un modelo muy sencillo. Porque aquí no es matemática sofisticada, muchachos. Seamos honestos. Esta mate es sumas y restas prácticamente. Entonces, este modelo podemos decir que es un modelo elegante. Un modelo elegante o algo elegante es algo sencillo. La elegancia está en la sencillez, muchachos, ¿sí? ¿Quieren ser elegantes? Sean sencillos. Y esto, jóvenes, es elegancia. Me hicieron que me emocione con estos modelos, jóvenes, porque explican mucho con poco. No se requiere tanto, ¿sí? Y vean qué resultado importante. Y parece tener sentido. Ya vamos a ver ahorita la evidencia en un par de minutos. Las economías desarrolladas, que son altamente eficientes en la producción de bienes transables, tienden a tener ellos tipos de cambio reales apreciados, comparado con los nuestros que serían tipos de cambio reales depreciados, ¿sí? La pregunta es, ¿qué nos indica la evidencia? El mismo documento que les pasamos, que es International Macroeconomics de Uribe y de Schmidt-Cohen, muestran evidencia, porque ahí estoy sacando todo, ¿verdad? Como les comenté. Revisemos qué nos muestran ellos respecto de la relación entre productividades en ambos sectores, a ver si es consistente con lo que nos está indicando este modelo Balazs-Sams, ¿sí? Vamos a ver acá. Así es esto. Vamos a ver, sí. Bueno, aquí hay otra versión, digamos, es el mismo resultado, pero basado en un enfoque más gráfico. O sea, ese libro también lo resuelve este modelo, basado en un enfoque de frontera de posibilidades de producción, lo que vimos nosotros en Micro 2 también. Lo pueden revisar. Llegan al mismo resultado, ¿sí? Digamos, precio de transables, no transables respecto a la eficiencia, miren. La pendiente, que es esto que dice slow, es productividad en ambos sectores. Bueno, lo que les quiero mostrar, vean esto, jóvenes. Aquí tenemos, esta es una gráfica que corresponde a este paper. Vamos a ver, aquí está el nombre del paper. Bueno, los autores son José Gregorio, tiene un libro de macro también. Alberto Giovannini, Wolf. Y aquí está el paper, ¿verdad? International Evidence on Tradables and Non-Tradables, Tradable Inflation, ¿sí? En el año 1994. Bueno, entonces, vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos la tasa de crecimiento, bueno, el diferencial en la productividad de los factores, ¿verdad? En tasas de variación y el cambio en los precios relativos de no transables, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, revisemos. En el eje vertical, nosotros tenemos el cambio porcentual en los precios relativos de no transables a transables. Miren, digamos que la primera parada del modelo Balazs-Samuelson, lo que vimos al finalizar la clase del día martes, ¿verdad? ¿Sí? Eso está en el eje vertical. Mientras que en el eje horizontal, creo que alguien tiene señal. En el eje horizontal tenemos la tasa de crecimiento de el diferencial entre la eficiencia en ambos sectores, ¿verdad? ¿Sí? Total Factor Productivity es el AT, ¿de acuerdo? Entonces veámoslo acá. En el eje vertical tenemos la diferencia de productividad entre el sector transable y no transable. Mejor dicho, es AT partido a N. Eso es lo que tenemos en el eje horizontal. Entonces hagamos una lectura primero de lo que nos indican los ejes, ¿sí? En el eje horizontal, en la medida que nos alejamos del origen, estaríamos diciendo que tendríamos economías que tienen mayor eficiencia en la producción de qué tipo de bienes, jóvenes, en la medida que me muevo hacia la derecha. Recuérdense que es el ratio AT partido a N. Entonces, si me muevo a la derecha, esa economía, ese país es más eficiente en la producción de qué bien o qué tipo de bienes. Bienes De los transables. 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 Correcto, ¿sí? Si me muevo hacia la derecha, estoy diciendo que esa economía es muy eficiente en la producción de bienes transables, ¿sí?
Ahora veamos el eje vertical. Si me muevo hacia arriba, lo que estoy diciendo es que ¿qué tipo de bienes son más caros? Los no Si me muevo hacia transables. arriba. Exactamente, los no transables, ¿sí? Entonces, si quisiéramos ver evidencia de lo que el modelo Balazs-Samuelson nos indica, pues deberíamos de encontrar una relación positiva, ¿verdad? ¿Sí? Una relación directa. ¿Por qué? Porque en la medida que la eficiencia eh, se genere en el sector transable, pues ya nos lo indicó Juan, el precio termina siendo menor. En consecuencia, los no transables deberían tener relativamente un precio más alto, ¿sí? Entonces, más eficiencia de los transables implica mayor precio para los no transables. Ahí está la relación. Y vean qué es lo que hacen. Cada punto es un país, ¿sí? Y precisamente, jóvenes, este diagrama de dispersión muestra una relación directa, ¿sí? Aquellos países que tienen mayor eficiencia en la producción de transables tienden a tener precios de no transables muy, muy altos comparados con su contraparte. Vean el caso de Japón. Japón es un ejemplo, digamos, muy, muy claro, ¿verdad? Es altamente eficiente en la producción de transables, todos lo sabemos. Es un país muy tecnológico y puede producir transables a tasas altas, ¿verdad? Incluso más eficiente que otras economías desarrolladas como Estados Unidos. Vean, es interesante. Cuando miramos su contraparte en términos de precio, nos damos cuenta que efectivamente sus no transables a transables tienen un ratio altísimo, ¿verdad? Es una tasa de variación, pero imagínense, es 3,5% aproximadamente. En eso cambia ese ratio, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues prácticamente la gráfica nos da evidencia. Aquí tenemos economías, digamos, principalmente desarrolladas. Tenemos de Europa, tenemos economías nórdicas, tenemos Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, ¿sí? Alemania, Holanda, ¿sí? En la medida que nos vamos hacia arriba, encontramos economías más apreciadas, ¿verdad? Donde, sí, digámoslo así, eh, son países caros, ¿sí? Voy a utilizar esa terminología así común, son países caros. Para nosotros sería el equivalente a decir tipos de cambio más apreciados, ¿sí? Entonces podríamos decir, por ejemplo, que Japón es mucho más caro que Estados Unidos, al menos en términos de precios, precios relativos, ¿verdad? Sí. Igual, ¿verdad? Digamos, podríamos decir que Bélgica es más caro que Alemania, ¿sí? Entonces, en la medida que nos acercamos más hacia el origen, tendríamos tipos de cambio más depreciados y si nos alejamos, tipos de cambio más apreciados. ¿De acuerdo? Entonces, esta gráfica, jóvenes, en términos, digamos, muy informales, porque no es una medición estadística, sino que es una, bueno, lo que tenemos en la gráfica, el paper tiene más información, ¿verdad? Pero esta gráfica da cuenta efectivamente el hecho de que el tipo de cambio real es función, por una parte, de los precios relativos en dos sectores y que esos precios relativos son función de la productividad relativa en ambos sectores. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, para poder complementar esta parte, les quiero mostrar un video. Fíjense que, vamos a ver, deja ver, en el video que les voy a mostrar a continuación, pues vamos a ver el caso de la India. Fíjense, el caso de la India es muy particular, ya habíamos hablado un poquito de eso. Eh, Digamos, en el video se compara, digamos, cierto tipo de bienes con servicios y vemos cómo efectivamente el modelo Balazs-Samuelson da cuenta de lo que pasa en economías como la India con economías como las de Estados Unidos. Entonces, si quieren, vamos a revisar el video. Les dejaría el espacio para que ustedes puedan comentar algo que les pareció interesante y después vamos a concluir respecto de... ¿Sí? Cancelar. Está. Bueno, entonces veámoslo, muchachos. ¿Sí? Y entonces me comentan qué opinan ustedes.
This is the best one. Licenciado, disculpe, no tenemos en pantalla el Sí. video. Ah, no están viendo el video. No. Gracias por la observación, jóvenes. De hecho, sí, no le había dado a compartir. Gracias por avisarme, jóvenes. Ya casi iba por la mitad del video. Entonces, ¿quién se los voy a colocar nuevamente? De hecho, solo yo lo estaba viendo, ¿verdad? Solo yo lo estaba disfrutando. Se llama egoísmo, jóvenes. Gracias que me lo haya indicado, perdón. Yo he entretenido, jóvenes, viendo el video. Lo he visto como 10.000 veces, pero igual, siempre se les sacan cosas interesantes. Gracias, ahí está, ahí no. Jóvenes, me indican ahorita si lo pueden ver. ¿Ahorita sí lo pueden ver? Sí, Lick. Sí. Muy bien, gracias, jóvenes. Volvamos. So today we're in India to explain and also to take advantage of the Balassa-Samuelson effect. We'll also be understanding a little bit more about purchasing power parity corrections and why they're important. So let's take a look at this mobile phone store and ask them about some prices. Come on. Namaste. Namaste. So can you show me one of your nice phones? Yeah, this is the best one, the Apple, the new one, the 7 Plus. Great, great. Okay, that looks pretty good. So, yeah, कितने का है? Yeah, 72,000. It's for 72,000. Manga. Nahi, sasta, it's cheap now. 70,000 rupees. That's about $1,000. At least as much, maybe a little bit more than you'd pay in the United States. And that makes sense because this good is easily tradable. Tradable goods sell for about the same price everywhere in the world. Because if it were a lot cheaper here, people would buy it here and sell it in the United States. Arbitrage means that goods which are easily tradable, they sell for about the same price everywhere. Now the situation, however, is very different when it comes to services. Services are hard to trade. And that means that the price of services, the price of labor, it can differ a lot in different places in the world. In fact, I think I need a haircut. Let's go. Namaste. Hello, how are you, sir? Good. Haircut today. Please come sit down. Great. Wow. Bahata cha. Yeah, dhanyabad. Well, that was a good haircut and an excellent head massage. And it cost me just 50 rupees. That's less than $1 in the United States. Raju is just as good a barber as any in the United States, but he earns a lot less. Raju might like to come to the United States and sell his labor for $10 an hour instead of the $10 a day or less that he earns here in India. But labor is immobile. A host of laws prevent him from moving. As a result, the price of labor can be very different across the world. And that means the price of services that are immobile. Not just haircuts, but also house cleaning, taxi services, massage services. They're a lot cheaper in poorer countries. The fact that services are cheaper in poorer countries is often called the Balassa-Samuelson effect, after Bella Balassa and Paul Samuelson pointed out this fact and developed models to explain it at a deep level. The fact that services are cheaper in poorer countries also means that on average, prices are lower. The price level is lower. That means that each dollar has greater purchasing power in a poorer country. And so if we want to compare GDP, or if we want to compare living standards across countries,
we've got to take into account the differences in purchasing power. And that leads us to our next video on purchasing power parity corrections. Dhanyavad. Bueno, muchachos, la verdad es que hay mucha información muy importante, digamos, que hay en ese video. Bueno, les dejaría a ustedes la palabra, ¿qué les pareció interesante? Yo aquí tengo mis apuntes, ¿verdad? Para cuestiones que les quiero dejar, para que ustedes lo tengan presente. Pero bueno, los dejaría a ustedes, no sé quién quiere opinar algo que le pareció interesante, para poder discutir o comentar. Sí, Oscar, adelante. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, compañeros. Eso explica, por lo menos, cuando uno trabaja por su cuenta, por qué aquí los precios que uno puede poner a los servicios son más bajos. Cosa que hasta el momento, en realidad, yo no tenía una idea o un enfoque más analítico de por qué sucedía. Sí, efectivamente, el trabajo es inamovible. Esa es la clave, muchachos. Ahí está la diferencia. Ahí no se tiene que verificar la paridad de poder de compra. Ahí explica mucho de por qué existen diferencias relativas entre precios. Se debe a diferencias en la productividad de los sectores, que obviamente tienen incidencia en su precio, ¿verdad? Pero bueno, alguien más, jóvenes. Gracias, Oscar. Muy bien, muy buen punto. Sí. Lick, y una consulta. Sí, Daniel. ¿Qué pasaría con los precios, pero en cuanto a la mano de obra, que son en el mismo país? Se trata de salarios diferenciados. Entonces, ¿cómo se aplicaría ahí? Sí, digamos que aquí no estamos llegando hasta ese punto del análisis, Daniel, porque estamos tomando los salarios, digamos, agregados, ¿verdad? Sí. Digamos que ahí sí podríamos ver lo que tal vez son en función de la productividad, dependiendo del sector productivo que estemos analizando, ¿verdad? Generalmente los sectores primarios tienden a tener, digamos, remuneraciones más bajas respecto a los secundarios o bien la tercialización en los servicios, ¿verdad? Pero digamos que aquí es más en términos agregados. Y lo que nos está diciendo es que eso, digamos, ese diferencial en los bienes no transables se debe al hecho de que no, digamos, no se pueden exportar, creo lo que estábamos viendo. Por ejemplo, el servicio de taxi es el ejemplo que da en el video, pues no se puede exportar de un país a otro, ¿verdad? House cleaning, que sería la limpieza de casas, ¿sí? Servicios de masaje, también lo menciona, ¿verdad? Entonces, eso hace que existe ese diferencial, ¿verdad? Lo que indica Oscar, que tal vez en Estados Unidos, pues se pueda cobrar más por un servicio que lo que se pueda comprar acá, ¿verdad? De lo que se pueda pagar acá. Y es el hecho de que no existe esa movilidad en ese tipo de bienes, ¿verdad? Ese sería el punto que realmente debemos de recalcar, ¿verdad? Si quieren, vayamos en orden, muchachos. Sí, yo apunté 3 cosas que para mí son importantes que ustedes lo vinculen con lo que acabamos de ver. Fíjense que al final dice algo como vimos cómo el modelo Balazs-Samuelson nos explica el diferencial entre precios basado en la productividad del trabajo en el sector no transable, ¿verdad? En un nivel muy poco superficial. Digamos que para ustedes que son economistas ya conocen el modelo, pues aquí vimos el modelo, vimos todas las interioridades y prácticamente llegamos a la misma conclusión, pero con el rigor matemático que un economista debe hacerlo, ¿verdad? Sí. Entonces, muchachos, si quieren, quiero que rescatemos cosas importantes del video con las cuales quiero que ustedes se queden, ¿verdad? Entonces, aquí apunté minuto 1:34. Entonces, vamos a ver. Ahora sí quiero ver si compartir, creo que ya lo tengo. Entonces, algo que sí quiero señalar y creo que vamos a ver, Erika nos lo comentó, ¿verdad? Así, empieza por acá. Habla del teléfono, jóvenes, del iPhone 7, ¿verdad? Entonces, miren, como ese teléfono se puede comercializar, ese precio más o menos termina siendo idéntico en cualquier parte del mundo. That makes Revisemos. sense because this good is easily tradable. Es Tradable goods transable, ¿verdad? sell for about the same price everywhere in the world. En Because if cualquier parte del mundo, jóvenes. it were a Entonces, lot vean acá. cheaper here, people would buy it here and sell it in the United States. Eso de ahí, jóvenes, lo recalqué, vamos al inicio de la clase del día de hoy, y se llama arbitraje. Arbitraje es la posibilidad de obtener ganancias, pero cuando el bien es transable, esa posibilidad es nula. Hay posibilidad de cero arbitraje.
¿Por qué? Como el bien es transable, yo voy a comprar, les di el ejemplo de la calculadora, estamos viendo con Mario y también con Erika. Compro donde es barato, lo vendo donde es caro y al final los precios pues tienen que igualarse, ¿verdad? Arbitrage means that goods which are easily tradable, they sell for about the same price everywhere. Exactamente. Eso técnicamente, jóvenes, ¿cómo se le llama? Esa condición de igualdad de precios, ¿cómo la definimos nosotros como economistas? La paridad de Exactamente. Purchasing Power Parity, paridad de poder de compra en términos absolutos. O sea, para alguien que no sea economista, pues se puede definir de esta manera, pero ustedes que son economistas, eso se le llama paridad de poder de compra en términos absolutos. Exactamente. Es el primer punto que les quería mencionar, muchachos, ¿sí? Y eso se debe a la propiedad de transabilidad de los bienes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más? 427. Vamos a ver. 327 creo que era. Vamos a ver, 320. Price of labor. Sí, creo que era por acá. Vamos a ver. The fact that services are cheaper in poorer countries is often called the Balassa-Samuelson effect, after Bella Balassa and Paul Samuelson pointed out this fact and developed models to explain it at a deep level. The fact that services are cheaper in poorer countries also means that on average, prices are lower. The price level is lower. That means that each dollar has greater purchasing power in a poorer country. And so if we want to compare Ahí está. Entonces, esta parte de acá, jóvenes, nos indica que prices are lower. The price level is lower. That means that each dollar has greater cada dólar, purchasing power in a poorer country. ¿ese qué indicador económico hace referencia? O sea, cada dólar tiene una mayor capacidad de compra en términos de bienes. ¿Cómo le llamamos a ese indicador macroeconómico? Tipo de cambio. ¿Qué tipo de cambio? De real. Exactamente. Ahí lo que está hablando es de un tipo de cambio real. Y lo que está diciendo es que el tipo de cambio real de India comparado con Estados Unidos, ¿cómo sería el tipo de cambio real de India entonces? ¿Apreciado o depreciado? El de India. Depreciado. ¿Sería? Sería depreciado en relación con el... Exactamente. Exactamente, muy bien. Sería depreciado comparado con el de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el dólar estadounidense tiene tiene mayor poder de compra, no de moneda, sino de bienes. Eso es lo que está señalando ahí. Exactamente. And so if we want to compare GDP, or if we want to compare living standards across countries, we've got to take into account the differences in purchasing. Power. Sí, entonces eso sería, muchachos. Si se dan cuenta, este video explica de una manera muy sencilla lo que nosotros vimos, ¿verdad? Entonces, lo que está detrás de la relatividad de precios, qué tan barato o qué tan caro sean en términos agregados, depende de los precios relativos de no transables a transables. ¿Y qué está detrás de eso? La eficiencia relativa en ambos sectores. Bien, muchachos. Entonces, con esto terminaríamos nosotros lo que es el modelo Balassa-Samuelson. Les quedaría a ustedes, por favor, les dejaría eso como tarea. Voy a volver a la presentación. Trabajar, vamos a ver, ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Este ejercicio, miren. Este ejercicio, pues lo que hace es que ya toma una especificación para la función de precios, que para nosotros era phi. Ahora es una especificación Cobb-Douglas, es decir, tenemos una agregación de precios tipo Cobb-Douglas, si quieren verlo así de esta manera. Entonces tendrían que ser prácticamente todo el ejercicio ya con valores y pues encontrar todo lo que les indica acá, ¿verdad? Vemos que este ejercicio, jóvenes, lo van a adjuntar al laboratorio número 1. Fíjense que dado el avance que tenemos en los contenidos y lo que nos resta por ver para poder completar lo que está contenido en el laboratorio 1, pues ya tendríamos fecha de entrega. Fíjense que el laboratorio 1 se los voy a pedir para el otro jueves, ¿de acuerdo? Entonces, para el otro jueves sería la entrega de ese laboratorio en la cual ustedes estarían adjuntando este ejercicio que tenemos acá, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, jóvenes, si se dan cuenta, hicimos prácticamente una radiografía de todo el sector real de nuestra economía, que ahora está expuesta al sector externo. Vean todo lo que estudiamos del sector real. Empezamos con el tipo de cambio nominal, dijimos que no era un buen indicador, nos mudamos al tipo de cambio real,
Vimos cómo el tipo de cambio real podía afectar la demanda agregada a través del consumo y exportaciones netas. Después vimos las condiciones de equilibrio del tipo de cambio real, la versión absoluta y la versión relativa. Vimos los mecanismos de ajuste. Y por último, vimos un modelo que nos ayudaba a explicar el diferencial entre los tipos de cambio real. ¿Sí? Y hicimos toda una radiografía. ¿Sí? ¿Qué vamos a empezar a hacer el día de hoy? El día de hoy nos vamos a mudar a otro sector. Ya hablamos del sector real, nos vamos a trasladar al sector nominal de nuestra economía que está expuesta ahora a los mercados internacionales, ¿sí? Particularmente, pues vamos a estudiar, vamos a modelar el mercado de activos financieros, que es el mercado de bonos, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a configurar nuestro sector, vamos a colocar unos supuestos y hasta ahí lo dejaríamos, ¿verdad? ¿Sí? No sé si hay alguna inquietud, jóvenes, de verdad que no he preguntado eso, no sé si hay alguna inquietud respecto del modelo, si quieren, antes de que cambiemos de página. Algo que no les haya parecido, veamos, totalmente claro, aprovechando que aquí tengo todavía las ecuaciones, algo que quieran aclarar, pues con mucho gusto, pues este sería el momento, ¿verdad? Antes de que ya volteemos la página. Cristian, por favor. Todo ese análisis que se realizó se hace dentro del mercado nacional. O sí, también es necesario hacer, o sea, si el resultado es mayor, se comparan con el mercado internacional. Entonces, o sea, se podría hacer de dos formas. Fíjese que no le he comprendido tanto su pregunta. Cuando se refiere a qué es mayor, ¿se refiere al tipo de cambio real o a una relación de precios? Sí, como ahí realizó todo el análisis, pero como vemos, las variables no tienen el asterisco, entonces quiere decir que estaba utilizando el mercado nacional, los precios del mercado nacional, o sea, en las letras negras. En todo lo que realizó, lo que está abajo del punto de vista. Sí, gracias por la observación, totalmente. Fíjense que usted se refiere a esto, ¿verdad, Cristian? Sí. Sí, todo esto que está hecho, igual le voy a dar tiempo para que continúe con su argumentación. Solo quiero aclarar ese punto que es muy importante, de hecho. Fíjense que todo esto lo hice para la economía interna, es correcto. O sea, aquí lo que hice fue caracterizar el sector transable y el no transable. De hecho, les di el lineamiento, pero para la economía interna. Existe el análogo para la economía externa. Entonces, ¿qué va a pasar con la economía externa? Y ese es un muy buen punto, que tal vez no lo puntualicé, pero digamos que estaría implícito, ¿verdad? Vamos a tener una economía externa que va a tener un sector transable. Entonces, voy a tener una condición de equilibrio, precio de transables afuera, eficiencia de transables afuera, igual a salarios de afuera, ¿sí? Fíjese que como es un comportamiento homogéneo de los agentes, pues prácticamente las reglas de decisión para la economía externa van a ser la contraparte de lo que tengo acá en su versión asterisco. Exactamente, Cristian. Y de eso sale precisamente esta relación de eficiencias en ambos sectores, del sector externo, porque no me parece, miren, ¿y de dónde está sacando el precio de no transables a transables en la economía externa es igual a la relación de productividades en esos sectores? No aparece nunca acá, ¿sí? Nunca lo dedujo y tiene toda la razón. Digamos que lo que habría que hacer efectivamente es modelar el sector externo en cada uno de los sectores, transable, no transable, pero digamos que para su tranquilidad, digamos que aquí los agentes son homogéneos, tienen la misma forma de comportarse y llegarían a su equivalente en la economía externa, ¿verdad? Esto, y todo con asteriscos, ¿verdad? Pero no hay que hacerlo solo mecánico, ¿verdad, Cristina? Hay que comprenderlo también de esa manera. Gracias, Cristian. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, hay que hacer el equivalente para el sector externo. Sí, Auri. Sí, de hecho, sí, ese resultado es importante, digamos. Esa propiedad, mejor dicho, es importante. En el sentido de que nos ayuda a construir este ratio. Si se da cuenta, este ratio, Auri y compañeros, lo construimos a partir de la propiedad de homogeneidad, ¿verdad? Entonces,
Vamos a una forma sencilla de verlo es, yo voy a suponer que tengo una tasa de variación, ¿verdad? Una tasa de variación en precios por sectores, ¿verdad? Bien, yo puedo decir que aquí tengo, voy a ver más abajo, el sector transable, el sector no transable, y aquí tengo, digamos, los precios agregados, ¿verdad? El compuesto de ambos. Aquí puedo tener una variación porcentual en los precios en cada uno de los sectores. ¿Bien? Fíjense que ese lambda sería el equivalente a esta variación porcentual, ¿verdad? Ejemplo hipotético, pero miren, vamos a asumir, digamos, esa es la parte de la hipótesis. Voy a asumir que en ambos sectores los precios crecen en la misma proporción, ¿verdad? Entonces, miren, voy a asumir que crecen un 25%. El lambda cumple el rol de la tasa de crecimiento. Entonces, por el hecho de ser la función de precios agregada, una función homogénea de grado 1, lo que nos asegura es que los precios van a crecer. Eso ya lo sabíamos de la propiedad anterior, ¿verdad? Porque son funciones crecientes de cada uno de los precios en cada sector. Pero van a crecer aún más, nos lo indica esta propiedad de homogeneidad, van a crecer más en un 25%. ¿Sí? Entonces, la hipótesis es que ambos tipos de precios deben crecer en ambos sectores en la misma proporción. La homogeneidad de grado 1 nos asegura que el crecimiento en el precio agregado es de 25%. ¿Sí? Y de hecho fue esta propiedad la que nos ayudó a decir, mire, el nivel de precios va a ser una función, teníamos P, va a ser una función phi de los no transables a los transables, ¿verdad? ¿Sí? O sea, el precio agregado, y eso es lo indicaba el video. Es decir, los precios agregados son una función, bueno, dependían de cómo se comportaba el precio de los servicios, ¿se acuerdan? No transables, ¿verdad? Respecto de los transables. Ahora, concretamente, ahora, digamos, el punto que usted señala es este. Este es el lambda. Lo que nos indica es que, dado un crecimiento igualitario en ambos precios, para ambos sectores, sus precios tienen que crecer en esa misma medida. No pueden crecer más ni pueden crecer menos. ¿Verdad? Que sería un poco la intuición que está detrás de eso. Si fuese homogénea de grado, por ejemplo, un medio, sí, un medio, vamos a colocar. A ver, esto está interesante. Si es de grado medio, ¿en cuánto estarían creciendo los precios? No es homogénea de grado 1, sino es homogénea de grado menor a 1, un medio. 12.5. No. No. Se los voy a dejar de tarea. Pero crece a una tasa menor del 25%, ¿verdad? ¿No? Sí, crece a una tasa menor al 25%. Entonces, digamos que el hecho de que sea homogénea de grado 1 nos asegura que existe proporcionalidad entre el crecimiento de precios en ambos sectores y el crecimiento del IPC. Entonces, el lambda que usted me pregunta, Auri, es esto. ¿Cuánto crece? ¿Verdad? Entonces, si T es 25, por ejemplo, 25%, y es T elevado a la K, la homogeneidad, entonces sería 25 elevado a lo medio, ¿verdad? No es 12.5, ¿verdad? Eso sería, Auri, pero usted me enseñó por ahí su pregunta. Me la puede reorientar. Podemos revisar. Y no sé si por ahí. ¿Sí? Sí, adelante, Auri. Lo que podemos hacer, sí. Lo que podríamos hacer, si desean, para, digamos, no atrasarnos mucho, me esperan después de las, o quienes deseen, ¿verdad? Me esperan después de las 8:30 y revisamos más a detalle su inquietud. Bueno, con mucho gusto. Bien. Otra inquietud, muchachos, antes de que borre esta parte de acá. Pues voy a dar las bases para... Aquí al 5% quedaría lo del... Exactamente. Ajá, eso sería.
5%, ¿verdad? Digamos que es solo como referencia, ¿verdad? Lo que me interesa es que que ustedes sepan es que cuando es homogénea de grado 1, pues el efecto traspaso, si quieren verlo así, es completo. O sea, lo que pasa en transables y no transables se va directamente al IPC. Porque digamos que el IPC como tal, voy a colocar por acá, aquí tengo el IPC, ¿verdad? El IPC tiene en Guatemala 279 gastos básicos. Gastos básicos. Eso los podemos separar en transables y no transables. Puedes decir, mire, esto de acá es transable, esto de acá es no transable. Digamos, los que hacen cuentas nacionales dicen, bueno, fíjese que el crecimiento, si yo calculo la inflación de transables, porque he hecho una inflación de transables, porque es importante, digamos, eso generaría la inflación importada, es otro tema, ¿verdad? Es de 10%. Y la inflación de no transables, que son los servicios que hay en Guatemala, que se la electricidad, almuerzos consumidos fuera del hogar, ¿qué más? Hay varios servicios ahí, un montón. Crece en 10%. Bueno, entonces, ¿en cuánto va a crecer la inflación total, la que calcula el INE? Pues en 10%. Entonces, ¿qué afirma? Que es homogénea de grado 1. Esa es la idea. Sí. Muy bien, muchachos. Entonces, pasamos al mercado de activos financieros, si les parece. Vamos a sentar las bases de nuestro nuevo mercado. Mercado de activos financieros. ¿A qué me refiero con el mercado de activos financieros? El mercado de bonos. ¿Sí? De hecho, hay más activos financieros, ¿verdad? Pero nos vamos a circunscribir a los bonos, digamos, bonos soberanos, que son los bonos de cada gobierno, los que emite cada gobierno para poder financiar, ¿sí?, sus gastos o bienes que tengan. Vamos a colocar los supuestos. ¿Qué supuestos vamos a tener acá? En este mercado. Supuesto. Puesto número 1. Existe movilidad perfecta de capitales. ¿Qué significa esto? Pues que no existen barreras, no existen barreras, ya sea de carácter legal o económico, que impidan el libre flujo de capitales. Y voy a explicar a detalle cada supuesto. ¿Sí? Número 2. Los activos financieros son sustitutos perfectos. Perfectos. ¿Qué implica eso? En que los agentes
o los inversionistas, agentes nada más, toman decisiones de inversión en función a la tasa de interés. A la tasa de interés. Interés. Nada más vamos a emplear dos supuestos para poder modelar nuestro mercado de bonos. ¿Sí? Vamos a esperar, yo creo que a todo el mundo, no sé si todos lo copiaron. No, están copiando. ¿Sí? Bien, entonces revisemos. Supuesto número 1. Existe movilidad perfecta de capitales. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Fíjense que no va a haber ningún tipo de barrera de orden legal o bien económico. ¿Cuál sería una barrera de orden legal que impediría el libre flujo de capitales? Imaginémonos que un país, debido a que está enfrentando flujos de capital constantes a su economía, pues decide colocar una legislación en la cual indica lo siguiente, ¿sí? Se prohíbe el ingreso de capitales cuya duración en el territorio nacional sea menor a una semana, ¿sí? O el hecho de poder evitar aquel capital de corto plazo que afecta el tipo de cambio, ustedes lo saben, ¿verdad? Imagínense que en una semana vienen 1.000 millones de dólares para poder invertir en bonos. Dólares. ¿Qué efecto genera sobre el tipo de cambio, dijimos? ¿Qué pasaría con el quetzal? Apreciación de la moneda local. Nuevamente, Leonardo. Apreciación de la moneda. Exactamente, totalmente. Fíjese que una semana va a tener su tipo de cambio de 8.20 a 6.5. Y si ese capital es un capital gaviota, se le llama, que se muda inmediatamente a otro país a la semana siguiente, ¿qué va a pasar con el quetzal en ese momento? Si todos los capitales en dólares se van. Expresamos en dólares, ¿verdad? Entonces, si todos los dólares se van, ¿qué pasaría con el quetzal después, a la semana siguiente? Se deprecia. Pues estaría depreciando mucho. Pasaría a 9.10, por ejemplo. Entonces, fíjense que esa volatilidad en el tipo de cambio pues, puede generar algún tipo de desincentivo para la inversión, por ejemplo. O bien aquellas firmas que tienen pasivos expresados en dólares generarían pérdidas en su estado patrimonial enormes cuando le llevan a una moneda en particular. Entonces, para poder evitar eso, muchas economías colocan cierto tipo de barreras legales, ¿verdad? Sí. Sí, carácter legal, lo coloqué acá, ¿verdad? Entonces dicen, miren, no puede venir ese tipo de capital, a menos que sea un capital ya de mediano plazo. Entonces sí es bienvenido. ¿Sí? Otro tipo de barreras puede ser una barrera de orden económico, es decir, miren, aquellos capitales que ingresen a la economía interna al momento de retirarse a su país de origen, pues tienen que pagar un impuesto sobre la inversión o sobre el rendimiento del 10%. ¿Qué va a pasar con eso? Muchos inversionistas pues ya no van a entrar a invertir en activos financieros locales, ¿verdad? Porque eso hace que su rendimiento neto caiga, ¿de acuerdo? Entonces, cuando existe movilidad perfecta, no hay ningún tipo de barrera de esta naturaleza para que se muevan los flujos de capital, ¿sí? ¿Qué son flujos de capital? Pues no, también no lo he indicado de manera explícita, pero los flujos de capital son recursos económicos expresados en dólares que se pueden destinar a la inversión de cartera. La inversión financiera es inversión de cartera o bien inversión directa, la inversión física, digamos así, ¿de acuerdo? Esos son los flujos de capital, ¿de acuerdo? Entonces vamos a asumir al momento de modelar nuestro mercado de activos financieros de que existe movilidad perfecta, no hay ninguna barrera, ¿sí?
Número 2, en que los activos financieros pues van a ser sustitutos perfectos. Ese supuesto es muy fuerte, jóvenes. Porque ¿qué estamos diciendo? Que no existe ninguna diferencia más que en el rendimiento, que, digamos, al momento de comparar bonos nacionales con los bonos de Estados Unidos. La única diferencia que puede haber puede ser en tipos de interés. Les pregunto, ¿será que eso es válido en nuestra realidad? ¿Será que el inversionista únicamente ve las tasas de interés de los bonos para poder invertir o ve algo más? ¿Qué me dirían ustedes? Ustedes van a invertir todo su capital ahorita en un tipo de bonos de un país que les guste. ¿Será que solo ven un tipo de interés o se fijan en otras variables? También pues, deberíamos fijar en el riesgo país. Exactamente, el riesgo, muy bien, Karen. Hay un riesgo implícito en invertir en activos financieros. Fíjense que hay unas firmas que son calificadoras de riesgo. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Está Standard & Poor's, están, y me no recuerdo, son 3 firmas, ¿verdad? Calificadoras. Y ellos evalúan precisamente lo que Karen nos está comentando, es el riesgo que tienen los activos financieros, ¿verdad? O sea, por naturaleza, un bono de Guatemala, pues tiene un riesgo distinto al bono de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Sí? Lo que estamos suponiendo acá es que no existe tal riesgo. Lo que Karen nos está indicando es un supuesto muy fuerte, pero nos ayuda mucho a simplificar el análisis y encontrar condiciones de equilibrio que sean sencillas de estudiar. Entonces, por el momento, vamos a asumir de que es idéntico tener un bono del Ministerio de Finanzas a un bono venezolano, a un bono de Grecia o bien un bono del Banco Alemán, ¿sí? Un bono alemán, ¿de acuerdo? Supuesto fuerte, pero nos va a ayudar a simplificar el análisis, ¿de acuerdo? Entonces, con estos dos supuestos, jóvenes, nosotros vamos, el día siguiente, vamos a construir la condición de equilibrio en este mercado y lo vamos a interpretar. Después les voy a mostrar evidencia de esa condición de equilibrio, ¿de acuerdo? Pues, jóvenes, hasta acá dejaríamos la clase del día de hoy. Nuevamente les agradezco su participación, que es totalmente valiosa. Creo que lo más importante de la clase nos ayuda a construir efectivamente el contenido que les quiero trasladar. Y pues nos veríamos el día martes. Tengo un feliz fin de semana anticipado y pues me voy a quedar un par de minutos para aquellos que tengan inquietudes. Tengan feliz noche. Mano levantada, es buena idea, buena señal. Sí, Eric. Gracias. Otro de los factores que en este segundo supuesto no estaríamos tomando en cuenta podrían ser las expectativas de la tasa de interés, ¿verdad? Como no estamos tomando en cuenta, es decir, estamos diciendo que son sustitutos perfectos, tampoco como el riesgo que mencionaban, otro podría ser las expectativas. Sí, eso tiene razón. Fíjense que lo que sí considera nuestro modelo son expectativas cambiarias. Es decir, lo tenemos incluido porque hay que ver, si usted invierte en bonos del extranjero, tiene que tomar en cuenta el tipo de cambio que va a pagar el día de hoy, por ejemplo, por el tipo de cambio. Si usted quiere invertir en Estados Unidos, por ejemplo, tiene que invertir en dólares, ¿verdad? Usted ve el tipo de cambio el día de hoy, pero también el tipo de cambio que espera al momento de recibir los dólares, ¿verdad? Porque es una inversión a futuro. Ahora, el tema de expectativas de tasa de interés, que es lo que usted señala, efectivamente no lo estamos considerando. Creo que podría estar precisamente contenido en el hecho que los activos son sustitutos perfectos, ¿verdad? Que no estaríamos considerando las expectativas futuras, ¿verdad? Que estarían en función del desempeño económico, del riesgo que indica Karen, exactamente. Si no lo estaríamos considerando, Eric, ¿sí? Por el hecho de que son sustitutos, efectivamente. Ok, gracias. Carlos. Liga, entonces entiendo que no se tiene tomando en cuenta el tipo de cambio. Así. El tipo de cambio lo vamos a tomar en cuenta. El tipo de cambio spot y el tipo de cambio forward, que sería el futuro, sí los vamos a tomar en cuenta en nuestro modelo. Digamos, lo que decía Erika es de los tipos de interés futuros, ¿verdad? El rendimiento futuro del activo financiero. Pero cuando construyamos nuestra condición de equilibrio, sí tenemos que tomar en cuenta el tipo de cambio. En dado caso, nosotros como inversionistas quisiéramos colocar los recursos en bonos del extranjero. Sí, porque
ese bono es de $10, entonces tengo que ver cuánto es el tipo de cambio el día de hoy, llevo mis quetzales, tengo que saber el tipo de cambio el día de hoy. Pero cuando termine la inversión, usted va a recibir $50. Entonces, parte de su rendimiento va a ser cuántos quetzales puede recibir por cada dólar una vez la inversión ha terminado, ¿verdad? Sería el componente ex post, digámoslo así, de la inversión. Ujú. O sea, el tipo de cambio se toma en cuenta, Carlos. Ok. Ahora, si quiere, vamos con Auri. ¿Está por ahí, Auri? Sí, ya la vi. Dígame, digamos, ¿dónde está? Su inquietud era más que todo en términos formales, cómo nosotros deducimos el hecho que es homogénea de grado 1 con lambda, o la interpretación, digamos, más intuitiva y económica de lambda. Es correcto. Ay, sí. De hecho, sí, esa es una hipótesis. Entonces, cuando usted, digamos, está armando una hipótesis, pues tiene un supuesto y una tesis. Entonces, usted, digamos, la parte de los supuestos, usted la determina, ex ante, usted la fija, ¿verdad? Entonces, el valor del lambda, digamos, usted lo define, ¿verdad? Digamos, lo que nosotros dijimos es que los precios iban a ser una función phi de los transables y de los no transables. Y hablamos de las propiedades de phi, ¿verdad? Phi es una función creciente y phi es homogénea de grado 1. ¿Qué significa? Que para cualquier lambda mayor a 1, porque eso implica crecimiento, lo que va a pasar es, de lo que hablamos aquí, es lambda, para cualquier lambda, cualquiera, mayor a la unidad. ¿Sí? Lambda transables, lambda no transables. ¿Sí? Entonces, esta es su hipótesis de trabajo, su supuesto. Usted asume que los precios crecen en lambda. Pero digamos que el 0.20 o el 1.20 que podría colocar uno, eso uno lo define. Media vez, lambda cumpla con esta restricción. Ejemplo, si voy a colocar lambda igual a 2, es muy sencillo de ver, ¿verdad? Porque lo que estoy diciendo es que se está duplicando el precio original en los transables. Si, por ejemplo, hay un único bien y el precio del transable es de 50 quetzales, este lambda, que es la tasa de crecimiento, le indica que está creciendo en un 100%, de tal manera que ahora en lugar de ser 50, va a ser 100, ¿verdad? 50 por 2, 100. La hipótesis implica que los no transables deben crecer en ese mismo lambda que usted definió ex ante. Cualquier valor de lambda mayor a la unidad. Puede ser 3, 4, 3.5. ¿Sí? Esto usted lo fija con anterioridad. Media vez cumple esta restricción. La parte, digamos, que se concluye a partir de la característica que es de grado 1 es esto, lo que viene ahora. Los precios van a subir en cuánto. Eso sí ya uno lo tiene que determinar y eso depende del grado de homogeneidad. Dado el lambda que usted actuó, como es de grado 1, es 2 elevado al grado 1. ¿Es qué significa? Pues que los precios agregados van a duplicarse también. Digamos, aquí fuese 50 y aquí fuese, qué sé yo, se me ocurre 20. Bueno, pues significa que los precios agregados se van a duplicar, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, aquí va a pasar de 20 a 40 y de 50 a 100. ¿Sí? Entonces aquí va a ser 70. Digamos que la función de agregación, Auri, aquí no tenemos la especificación, pero digamos que fuese una suma, pues sería 70 por 2. Sí, ¿verdad? Porque tendría 100 más 40, 140. 70 por 2, 140. Sí, ¿verdad? Nos queda ahí. Entonces, si quiere verlo así, 2 por 50, 2 por 20, y la agregación de los precios es una suma. La copdura es multiplicativa. El ejemplo sería este.
2 con los precios agregados. Entonces, 50 más 20, 70. 70 por 2, 140 efectivamente, ¿verdad? Aquí tendría 100 más 40, 140. Y este es igual a 140. Esta igualdad se verifica porque es homogénea de grado 1, pero imagínense que no puede ser homogénea de grado 1, sino homogénea de grado 3, lo que platicábamos el día martes 3. Aquí la cosa cambia, porque se duplicó. Usted lo definió el 2, lo definió antes. ¿Y qué va a pasar con los precios? Se van a multiplicar por 8. ¿Sí? Su crecimiento es exponencial, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso es porque es homogénea de un grado distinto a la unidad, ¿verdad? Aquí ve el grado en el exponente. Pero fíjese que ahora que no depende de lambda, que el crecimiento sea en la misma proporción, porque imagínense que usted me dice que lambda ahora es 3. Usted lo fija. ¿Es mayor que 1? Sí. ¿Por qué tiene que ser mayor que 1? Porque tiene que crecer, ¿verdad? 1.1 ya hay crecimiento. Si es 1, no hay crecimiento porque es lo mismo, ¿verdad? Tiene que ser mayor a 1. Vamos a ver. Entonces, esto es la hipótesis. Pero esto usted me lo tiene que decir aún. Entonces, ¿en cuánto van a crecer los precios? Como es homogénea de grado 1, de hecho. Homogénea de grado. Ujú. ¿Será que en el doble? Fíjense que esto se triplica. Esto se triplica. Y esto crece a lambda elevado al grado. Como el grado es 1, sería lambda elevado al grado de homogeneidad. ¿Cuánto vale lambda? 3. Vale 3. ¿Y cuánto es el grado de homogeneidad? 1. ¿Vale? Pero revisemos, aquí sería crecimiento del 200%, el triple de lo que tenía originalmente. Pues sería 80 más 60. Ah, no, sería, perdón, 150. 150 más 60, 210. Aquí tendría 70 por 3. Sí, ¿verdad? 210. Entonces, esto de acá, usted lo define. Cualquier valor. Pero esto de acá es lo que usted definió elevado al grado de homogeneidad. ¿Verdad? Sí. Esa es la frase. ¿Cómo? Nunca va a ser 3. Sí. Y es más que todo por cuestiones intuitivas, ¿verdad? Bueno, si esto crece en 10% y esto en 10, pues yo espero que estos dos bienes crezcan en 10, ¿verdad? Al final de cuentas, porque los estoy agregando, ¿verdad? No espero que crezca más de 10 porque forman parte del mismo IPC. Ujú. Entonces, como usted dice, siempre va a ser de grado 1. Entonces, aquí siempre va a ser lo que usted fijó de la elevado a la 1. Ujú. Sí, ahí me imaginé que va a dar, porque digamos que la definición dice eso. Una función es homogénea de grado 1. Sí, cuando al momento de multiplicar esto, tenemos una expresión de la forma lambda elevado al grado. Lo que pasa es que nosotros en micro lo vimos como t elevado a la k, donde k era el grado de homogeneidad, ¿verdad? O sea, aquí la notación la estoy cambiando un poco, pero el espíritu es el mismo. La clave está en lo que usted indica, ¿sí? Tenemos que elevar lambda por el grado de homogeneidad. Para este caso, como siempre va a ser 1, pues va a quedar elevado al exponente 1. No va a haber cambio. Gracias. Con gusto. Recuerden hacer la mate. La mate que hay que hacer en la COP Douglas. Es interesantísimo. Pero efectivamente es homogénea de grado 1. ¿Sí, Carlos? Lick, perdone, no me quedó muy claro ¿Sí? la maximización de las ganancias en el sector transable. ¿Creo que lo podría repetir así rapidito, por favor? Claro, claro.
Fíjese que ahí, bueno, primero, ¿cómo construimos la función de ganancias, verdad? ¿Se acuerda que las ganancias en el sector transable dependen de cuánto trabajo voy a contratar? Digamos, aquí el problema, Carlos, es que el trabajo funciona en dos vías, en la función de ganancias. Primero, si contrato más trabajo, puedo producir más y eso me genera más ingresos. ¿Estamos bien hasta ahí, Carlos? Digamos, la parte positiva. Pero también me genera un costo, porque si usted contrata más trabajo, tiene que pagar más salarios. Y eso lo vamos a reflejar en esta ecuación, miren. Entonces vamos a tener los precios por las cantidades con la finalidad de poder determinar ingresos. Precio por cantidad, ingreso. ¿Sí? Menos W por LT. Estos serían, digamos, los salarios que estaría pagando por todos los trabajadores. ¿Bien? Salarios. ¿Bien? Entonces, ¿qué hicimos después? Lo que hicimos después fue decir que la producción es una relación lineal. Es una relación lineal con la cantidad de trabajo, ¿no? Entonces tendríamos AT, LT. Esto que tengo acá es la función de producción, ¿verdad? El lineal. Menos W, LT. Usted me indica aquí, Carlos, si vamos bien. Si algo que no se entienda, pues me avisa. Sí. ¿Sí? Perfecto. Igual, compañeros, si alguien, aprovechando que están todos acá, pues si tienen alguna duda, me detienen. ¿Sí? ¿Qué hacemos después? Lo que hacemos es optimizar esta función. Queremos encontrar un punto crítico. Es una función de ganancias. Entonces tenemos que, a través de su primera derivada, ver la pendiente de la recta tangente a la función de ganancias. Entonces, derivamos nuestra función de ganancias respecto a la variable de elección de la firma. O sea, la firma tiene que elegir cuánto trabajo contratar de manera que le asegure maximizar sus ganancias. Y eso es lo que tenemos acá. Quiero ver cuánto cambian mis ganancias cuando estoy contratando marginalmente más trabajo. Quiero ver el cambio, ¿verdad? Cuando no cambia nada, significa que llega a un óptimo, ¿verdad? Un punto estacionario. Entonces vamos a ver qué pasa. Fíjense que tenemos que derivar respecto del trabajo. Entonces, Carlos, ¿dónde tenemos trabajo? Tenemos trabajo en los ingresos y tenemos trabajo en los costos, ¿verdad? Y es que son funciones lineales. O sea, aquí es muy sencillo, ¿verdad? Porque esta es una línea recta, ¿verdad? Y es como si usted tuviera acá una constante por otra constante por X. Como si esto fuera 10X menos 2X. Entonces imagínense que usted quiere derivar una línea recta, ¿verdad? De hecho, por ser una línea recta, su derivada es la pendiente. Y la pendiente es esta constante. Entonces sería precio de transables por eficiencia en el sector. ¿Sí? La L desaparece, ¿verdad? Se puede aplicar la regla de la potencia si quieren verlo así también. Menos W, que es la constante. Desaparece la variable. De hecho, Carlos, si quisieran hacerlo como potencia también, fíjense, toma el exponente, 1, multiplica la base. Aquí lo tenemos, ¿bien? Y al exponente, Carlos, que es 1, le quito 1. Y 1 menos 1, 0. L elevado a la 0, Carlos. ¿O alguien más que nos ayude? L elevado al exponente 0. Es 1. 1. Y aquí está el 1. Lo que es que el 1 no se escribe. Lo podría escribir, pero gasto mi marcador rojo, por eso. No quiero gastarlo por ese 1. No merece el 1 que le escriba ahí. No son bromas, ¿verdad? ¿Sí? Le digo 1. Entonces, ¿qué es lo que hago después? Encuentro este punto, ¿verdad? Y es que la función es lineal, pero el equivalente sería esto, ¿sí? Lo igual a 0. Y ya lo tenemos, aquí ya lo tenemos, Carlos. Lo que pasa es que nosotros lo representamos de una manera que se pudiera interpretar, ¿no? ¿Sí? Y lo que hicimos después, pues ya solo fue transposición de términos. Igual a W. Y la versión micro es esta, ¿verdad? W partido precio de transables. Lo que nos indicaba Fernanda en su momento, ¿verdad?
Aquí tengo la productividad marginal. Bueno, Fernanda y ¿quién más? Carlos, creo que me estaba indicando. Sí, Carlos, no, nos habló de la eficiencia. Productividad marginal, y aquí lo que tengo es el salario real. Entonces, las firmas remuneran de acuerdo a la productividad, si quieren maximizar sus ganancias. Pues esa sería la parte del álgebra, Carlos. Bueno, y no sé si era más que todo cuestión del cálculo o bien cómo lo hicimos, ¿verdad? Sí, Lick, excelente. Ya leí dónde está la derivación. Solo me quedó una pequeña duda en la segunda línea. ¿Cómo fue eso de P a L? ¿Esto de acá? Sí. Sí. Fíjense que nosotros definimos anteriormente que la producción en el sector transable iba a tener esa especificación. Dijimos que iba a ser la cantidad de trabajo que iba a tener por la eficiencia de ese trabajador en el sector transable. Entonces, pues en mire, fíjese que tengo 5 trabajadores, pero cada trabajador produce por unidad de tiempo 10 televisores. Esta es la eficiencia. ¿Qué tan eficiente es por unidad de tiempo? 10 televisores por trabajador y tengo 5 trabajadores. Entonces, el producto, lo que me da es la producción de la firma del sector transable. Entonces, eso ya viene, digamos, es un dato que les dan a ustedes. La especificación tiene esta manera, tiene esta forma, ¿verdad? Ahí estamos, Lick. Excelente, gracias. Con esto, Carlos. Imagínense que va a hacer una COP Douglas. Habría que hacer todo el proceso, ¿verdad? Sí, es que interesante. No cambia sustancialmente, pero sería un ejercicio válido, ¿verdad? Aquí lo hicimos muy sencillo, con el lineal para darle honor al modelo Balazo Samuelson, ¿verdad? Sí. Samuelson también se los indiqué, ¿verdad? Premio Nobel de Economía, muchachos. O sea que, ¿cómo no va a ganar un premio Nobel con este modelo? Bueno, muchachos, no sé si hay alguna inquietud adicional, algún comentario, algo que me quieran consultar o aclarar, ¿no? Bueno, entonces ha sido para mí un gusto nuevamente verles, jóvenes, felicitarlos por el interés que tienen en la clase y avancen con el laboratorio, ¿verdad? Sí, nos veríamos entonces el día martes, ¿verdad? Sí, estudien bastante, gusto en verles. Buenas noches, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Trabajen en su laboratorio, un laboratorio 10 de 10. Gracias, mi hermano. Buenas noches. Gracias, licenciado.